económico, a quien le damos pues el saludo cordial, fraterno de siempre. ¿Cómo está, don Walter? Buen día. Buenos días, Alberto. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Estoy junto a Verónica Landeta, don Walter, y precisamente de la pregunta que nos hacíamos acá en la interna, ¿por dónde arrancamos, no? Y decimos esto porque las carencias del país son tremendas, ¿no? Tremendas. Entonces el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, anuncia, bueno, estamos haciendo los estudios para establecer exactamente qué es lo prioritario que se requiere, pero siempre partiendo de la premisa de que se requieren recursos económicos para el mantenimiento de la infraestructura del sector eléctrico para no caer en estos desfases, en estos problemas que tenemos permanentemente. Eso por un lado. Hablamos del desmontaje del bloque 43, el ITT, Lishpingo, Tambococha, Tiputini, y desmontarlo para acatar lo decidido en la consulta popular significa también plata, pero a su vez tenemos caída en la producción petrolera, decisiones que toman los políticos también en la Asamblea Nacional que de alguna manera le ponen presión justamente al gobierno central, como lo que decíamos hace un momento, ¿no? La transferencia oportuna de los recursos. Entonces la pregunta es por dónde debería de arrancar un régimen, un frente económico como para ir tomando las medidas adecuadas. Eh, Saludos también a Verónica, me disculpo no haberla identificado al primer momento. El, el punto, como señalaste, Alberto, en tu presentación que acabas de hacer, va por el lado de la inversión. El primer objetivo que tenemos que tener es recuperar la parte eléctrica, porque si no tenemos luz eléctrica, el resultado es que no pueden haber actividades económicas que funcionen normalmente. No hay, digamos, los establecimientos que manejan comida, se les pudre la comida. eh, las industrias tienen que parar la producción, las telecomunicaciones, ni siquiera eso funciona bien porque no llega luz eléctrica a las torres de Internet y de Claro y de Movistar, etcétera. Entonces, hay que ir por el lado de la inversión y el Estado en estos momentos no tiene dinero porque han ido decayendo sus exportaciones petroleras netas, o sea, disminuyendo lo que cuesta la importación de combustibles y la economía está bastante frenada. Entonces, lo primero que tiene que hacer, la primera tarea que tiene el gobierno que hacer de manera urgente es destrabar la inversión privada en el sector eléctrico. Actualmente el sector eléctrico es un sector estatal y es por excepción que se permite la inversión privada y solo después de grandes trámites y complejidades y para venderle a empresas públicas que no pagan las cuentas. O sea que está muy trabada la inversión privada en el sector eléctrico y hasta que eso no se destrabe, vamos a seguir teniendo estos problemas eléctricos, porque no es solamente que nos falta generación eléctrica, tenemos malas líneas de transmisión y no solamente que la generación eléctrica nos falta para lo que consumimos hoy, sino que no se puede expandir y al no poderse expandir, no puede aumentar las actividades productivas, no puede haber más empleo, no puede haber más producción. Entonces, ese es un punto central. El segundo mencionado, lo del ITT, y en efecto, si queremos que el Estado invierta, tiene que tener ingresos. Y hay dos fuentes de ingresos, bueno, hay tres, ¿no? La una es pedir prestado afuera, pero eso está agotado. La otra es ponernos más impuestos, pero ya nos han puesto bastantes impuestos, ¿no? O sea que no se puede seguir a los que pagamos impuestos, seguirnos aumentando los impuestos de manera indefinida. Y lo tercero es tener más renta de lo que le produce renta directa al fisco sin afectar a los consumidores, a los ecuatorianos que estamos trabajando, pagando impuestos, es petróleo y minas. Y hay que destrabar la inversión en petróleo y minas. Y en ese sentido, esta decisión de que se tiene que invertir en reducir el dinero, en reducir las rentas, en acabar una actividad productiva, es absolutamente insensato. Y algo tiene que hacer el gobierno al respecto, algo tiene que hacer el gobierno por lo menos a pedir una prórroga para que no lo forcen a invertir en reducir sus ingresos, porque si no nos va a ir sumamente mal. En este contexto de falta de inversión, no se crea empleo, se reduce el empleo. Las empresas tienen que trabajar con menos empleados. ¿Para qué los van a aumentar si no van a vender más? Entonces, y si van a vender menos, entonces, porque
pueden producir menos por los apagones, entonces reducen el número de empleos. Entonces, tiene que destrabar la inversión privada, bien sea en electrificación por parte de las empresas y los usuarios, bien sea en petróleo y minas por parte de las empresas privadas que están buscando esos recursos, y bien sea para otras actividades. Hay una cantidad de contratos de inversión que están paralizados porque el Ministerio de Economía y Finanzas considera que en general esa política de beneficios tributarios no ha dado los réditos que esperaba y que por lo tanto, ¿para qué les va a reducir impuestos a las empresas? Pero entonces lo que debe hacer el ministerio es aplicar un reglamento para de aquí en adelante y decir, de aquí en adelante no vamos a dar de una manera tan amplia beneficios a las empresas, solo para actividades nuevas que amplíen el abanico de lo que ofrece el Ecuador a sus consumidores y al mundo, pero a las que ya han estado firmando contratos de inversión, denle luz verde porque se haga esa inversión y se cree esas fuentes de empleo y ayude a reactivar la economía. Definitivamente todo pasa, señor Spurrier, por el tema de la inversión extranjera que se requiere. Entonces siempre apuntamos las decisiones del gobierno de turno. Comentábamos extra micrófonos con Verónica Landeta, pero justamente no la clase política, la clase dirigente como que no está a la altura, porque se vive satanizando y se vive confundiendo incluso a la gente más sencilla con conceptos, ¿no? Con conceptos que precisamente ubican como mala la inversión extranjera. Entonces, un tanto necesitamos verdaderamente un giro de timón en lo que tiene que ver con la conceptualización que da nuestra clase política. Porque vuelvo y repito, hay quienes impulsan todo esto, ¿no? Increíblemente cuando nosotros en nuestra tarea periodística nos toca quedarnos escuchando, por ejemplo, 4 horas de sesiones parlamentarias donde desde todas las bancadas no se habla en nuestra asamblea de la necesidad de pagar otros recursos adicionales al magisterio, por ejemplo. Suena muy bien, suena políticamente correcto, pero en cambio nadie está pensando en las fuentes de financiamiento de aquello. Entonces cae en el campo de la demagogia y nuestra clase dirigente y nuestra clase política solamente apunta a eso y vuelvo y repito, sataniza aquello, ese concepto que tiene que ver con la inversión privada que es tan necesaria. Sí, en efecto. Exacto por lo que señala Alberto al respecto, hay dos cosas que quiero señalar. Y la una es que dentro de esa falta de conciencia de la clase política sobre las necesidades del país y de la inversión, en estos momentos se ha dado un caso contrario, alguien que ha hecho frente a esa necesidad. Y es Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, ayer ha presentado con firmas de su bloque una ley para la consulta previa. ¿Qué es la consulta previa? La Constitución requiere que se hagan unas consultas a las comunidades antes que haya una inversión que las afecte. Que las afecte no quiere decir necesariamente mal, las afecta bien, crea empleo, etcétera, pero igual hay que hacer la consulta. Y la Corte Constitucional decía, hasta que no hay una ley, bloqueo los proyectos de inversión. Entonces, no se había presentado antes un proyecto, ni por ejecutivo, ni por legislativo, de ley de consulta previa. Ahora Henry Kronfle ha presentado un informe hecho con expertos en la materia. Eso es algo positivo. El segundo punto que señala Alberto es relativo a la inseguridad jurídica en materia económica, en materia de las leyes económicas, es cierto. No es malo que los maestros ganen más plata, por supuesto no. Mientras más ganen los maestros, mejor, pero tiene que estar financiado. Y se aprobó y la Corte Constitucional ratificó algo que para los legos es algo, como yo, es algo inconstitucional, que la Asamblea crea gastos sin proveer los fondos para cubrir esos gastos. Dijeron, sube el sueldo de los maestros porque los paga el alza del precio del petróleo. El precio del petróleo más bien ido abajo. No, entonces eso no puede ser y no es el único caso. Por ejemplo, ahora está en la prensa en estos días discutiéndose en los medios el caso de que algunas cámaras de la producción han objetado la ley que subió impuestos, que se aprobó justo a fines del año pasado. Pero no es que las cámaras están objetando el que se haya creado nuevos impuestos. Lo que las cámaras están
objetando es el método por el que se lo hizo, que no se ha cumplido con la ley. Es algo paralelo, pero con las mismas características que el caso del sueldo de los maestros. La Asamblea mete en el proyecto de ley impuestos que no propuso el gobierno y el gobierno lo aceptó y entró en vigencia. No, para que entren en vigencia esos impuestos debió haberlo propuesto el gobierno, porque eso es lo que dice la ley. Entonces, si comenzamos a tener tanta flexibilidad en las leyes económicas y sobre todo fiscales, esto se presta a irregularidades, se presta a exabruptos, se presta de que el día de mañana salga una ley confiscatoria porque no ha cumplido con el debido proceso. Entonces, sí, en efecto, hay que ceñirse al debido proceso. El presidente debió haber propuesto esos impuestos y no que los introduzca la Asamblea porque eso es inconstitucional. Entonces, ahí vemos dos casos, después de lo de los maestros, ese caso también. Y luego tenemos el caso que no es exactamente lo mismo en cuanto al trámite, y es el que se pague automáticamente la participación de los gobiernos locales. Eso eso es alarmante porque el fisco está teniendo dificultades. No es que no le entrega dinero a prefecturas y consejos provinciales y cantonales porque no le da la gana, sino porque no tiene fondos. En el momento que tenga que pagarles de manera automática, a lo mejor no va a tener fondos o para pagar sueldos o para servir la deuda, lo que sería catastrófico para la reputación financiera internacional del Ecuador y recibir nuevos créditos externos. Entonces, en efecto, tenemos que mantenernos con el debido proceso en materias fiscales. Eso es necesario para darle seguridad a la ciudadanía y que no salgan medidas tributarias inconsultas. Permítame, Verónica Landeta, con otras inquietudes estamos conversando a esta hora con don Walter Spurrier Vaquerizo. Economista, ¿cómo está? Un buen día. Walter, ¿cómo está? Un buen día. Sí, Salud. vemos que el Ecuador va de tumbo en tumbo. ¿Por qué lo digo? Porque si no nos afecta el crimen organizado y tenemos que abrir un conflicto interno armado, que obviamente nos demanda más de 1.500 millones de dólares, tuvimos que incrementar el IVA y ahora pues definitivamente la coyuntura nos lleva hacia la crisis de energía eléctrica, que ya lo veníamos anunciando hace muchas administraciones anteriores, que si no se hacían los correctivos, que si no se daban los mantenimientos íbamos a llegar a esto. Pero claro, siempre esperamos en el último minuto, en el último respiro. Entonces, Ecuador va de tumbo en tumbo. Hoy recursos no hay. ¿Cuál va a ser definitivamente la acción que pueda hacer este gobierno, particularmente en este cuatrimestre que ya le toca, para poder enfrentar todo eso? Muy aparte de los acuerdos que se hayan hecho con los organismos multilaterales, que nos lleva a otro escenario, que es de endeudarnos más. Sí, Verónica, yo veo relativamente poco de fondo que pueda hacer el gobierno en estos meses que se vienen, porque, porque el público en general, la ciudadanía en general, no le gustan los cambios que se tienen que venir en el manejo económico. Y lo hemos visto porque en la consulta popular, las preguntas que tienen que ver con seguridad, todas ganaron 2-1. En cambio, aquellas que llevaban a mejor funcionamiento del sistema económico perdieron 2-1. O sea que yo pienso que si el gobierno piensa reelegirse, y no solo es que piense reelegirse, sino que su situación hoy, si bien está manejando la situación en la Asamblea con mucha pericia, es delicada porque no tiene una mayoría. Yo pienso que lo que va a tener que hacer el gobierno es pasar el bache y si gana las próximas elecciones, entonces ahí traer cambios de fondo. Más o menos es el escenario de lo que ha hecho Milei. Milei ha hecho cambios importantes para cambiar la manera como se organiza la economía argentina y eso trastoca la vida de los ciudadanos y este año es muy duro en Argentina, pero el próximo año, si se obtienen los beneficios que se plantea Milei, la economía la va a ir mucho mejor, los ciudadanos van a mejorar su calidad de vida. Entonces, ahora hay que hacer cambios estamos pagando las consecuencias de que hemos estado muy mal organizados. Me voy a poner casi extremista, desde que comenzamos a tener la exportación petrolera. Porque cuando comenzamos a exportar petróleo, estoy hablando a partir del 72, montamos un esquema
en que todo depende del Estado y muy poco del sector privado. Y el Estado la plata la gastó, no la invirtió. Muy poco invirtió y muy poco invirtió bien. Entonces, ese es el resultado de si vamos a tener un sistema estatizante, el Estado tiene que invertir. Y no lo ha hecho, ¿no? Si nos tuviéramos empresas públicas de primer orden, entonces, bueno, que el Estado sea el empresario, pero no es así. Tenemos empresas que no tienen dinero para invertir. De hecho, el Estado les saca la plata para invertir, para pagar sueldos a la administración pública. Y entonces, ni invierte el Estado ni permite la inversión privada. Entonces, en estos momentos tiene que cambiarse ese esquema. En el caso eléctrico, por ejemplo, en Colombia, para ver un país vecino con que tenemos mucho en común, en Colombia la inversión eléctrica la hace el sector privado y hay un mercado privado de energía eléctrica. Nos deberíamos ir a eso, porque el Estado no va a poder invertir. Fíjense el ejemplo del caso de las telefónicas. Al final se logró que haya dos empresas privadas que nos den servicios telefónicos y tienen prácticamente todo el mercado, a pesar de las preferencias que se le dan a la empresa estatal, porque no funciona la empresa estatal como una empresa. ¿Se imagina si estuviésemos en el sector Claro. telefónico lo mismo que en eléctrico? No tendríamos teléfonos. Entonces, tenemos que... Viviríamos en la era de hacer- piedra. así es, viviríamos en la era de piedra. Entonces, Pero, hoy tenemos que ir hacia un cambio drástico en la organización económica. pero economista, el ministro encargado de Energía, Roberto Luque, ha dicho que ya las reformas van a llegar para el tema del tema del eléctrico, ¿no? Para el tema de ese sector. Van a llegar enfocados justo en lo que se ha venido hablando, de que puedan los privados invertir y también poder sumar esa generación que necesitamos definitivamente y no estar solamente dependiendo de las centrales hidroeléctricas que hoy, pues definitivamente por no haber hecho los correctivos, no haber dado el mantenimiento, tenemos esa respuesta y obviamente sumado al tema del cambio climático. Pero bueno, mientras tapamos huecos aquí a la interna, a lo externo está el tema del Fondo Monetario Internacional, que obviamente nos ha aflojado en un tramo más o menos de 4.000 millones de dólares por también haber garantizado el tema del aumento del IVA. ¿Qué otras cosas más se van a tener que dar para que definitivamente sigamos siendo viables para los organismos multilaterales? La gente así no lo entiende, porque sí, definitivamente es más deuda, pero por ahora, si no tenemos ese dinero que nos dan los multilaterales, pues la situación sería bastante más complicada. Sí, ahora, esos 4.000 millones que nos da el fondo, a las finales no van a incrementar la deuda pública ecuatoriana, porque en ese lapso en que ellos nos dan los 4.000 millones, nosotros tenemos que pagar entre amortización de créditos del Fondo Monetario, Ok. intereses de los créditos del Fondo Monetario y ciertos recargos por estar sobreendeudados, tenemos que pagar 4.400 millones. O sea, básicamente lo que nos dicen es, está dando más plazo para que nos paguen, ¿no? Ahora, cierto, nos va a venir más dinero ahora. Este año vamos a recibir más del fondo, probablemente, estoy especulando, de lo que tenemos que pagar, pero en los próximos años vamos a tener que pagar más de lo que recibimos. Ahora, ¿qué espera el fondo? En primer lugar, las medidas tributarias que se tomaron estuvieron muy cargadas al corto plazo, aparte del IVA. Entonces, probablemente pidan alguna otra medida de tipo tributario, probablemente lo de los combustibles. Yo pienso que se viene el alza de la gasolina, que en algún momento dado se anunció. Yo pienso que eso se viene y pronto, el alza de la gasolina. Y va a querer también reformas estructurales, reformas que hagan más viable el manejo de la economía, destrabar la inversión a la inversión privada, a lo mejor reformas del IES, aunque yo no creo que se vayan a poder hacer reformas del IES, sino después de las próximas elecciones. Entonces, algo que signifique que futuro al país pueda irle mejor en la parte económica. Eso es lo que yo pienso que hay que esperar del acuerdo con el fondo. Muy gracias, Alberto. Sí, solamente algo adicional. Alguien nos escribía, señor Spurrier, y vale hacer la aclaración, ¿no? Porque como que si hubiéramos dicho que estamos o que nos mostramos contrarios al hecho de esta entrega o transferencia automática a los 3 niveles de GACS. Y por si acaso yo he sido bien claro, en una situación normal, así debería de ser una entrega, una transferencia automática para que tanto prefecturas como municipios y como juntas parroquiales rurales puedan ejecutar sus obras, sus proyectos y puedan también financiar los proyectos sociales. Ojo con aquello, yo he sido muy claro, pero estamos en una situación excepcional, ¿no? Y
y vale la pena dejarlo bien aclarado, pero tampoco le escuché a usted decir aquello, pues no, más bien a lo que se refiere era al tema de que en la actual situación es complejo y va a asfixiar más todavía al gobierno este asunto, ¿no? Sí, claro, o sea, si en estos momentos el gobierno por hacer transferencias a municipios y consejos provinciales no tiene cómo pagar sueldos a la administración pública, pues el gobierno central, las cosas se complican. Y además hay una cosa, Alberto, que si uno mira los depósitos en el Banco Central, lo normal es que tenga más dinero, más depósitos los gobiernos locales que el gobierno central. O sea que se ve que, claro, que entre los gobiernos locales puede variar uno con el otro, pero el gobierno central está en mayores apuros. Entonces, yo no soy centralista, o sea, a mí no me gusta la idea de que el gasto público lo tenga que hacer el gobierno central, porque pienso que los gobiernos locales tienen un mejor sentido de lo que necesita la gente de su Claro, localidad. O sea, la gente en una ciudad sabe más de lo que requiere la ciudad o alguna provincia, de lo que requiere la provincia, de lo que sale en Quito, en el Ministerio de Finanzas. Entonces, en ese por sentido, supuesto. sí tiene que haber más a nivel del gasto local. Pero lo del automático crea, creo yo, hay este inconveniente en estos momentos de que de pronto el fisco no pueda cumplir con sus obligaciones y eso Correcto. nos deja mal parados. Por supuesto que sí. Y ahí siempre vamos a estar pidiendo también que desde la gobernanza local también se mejore mucho la administración pública, ¿no? Ahí vemos muchas autoridades dedicadas a promover conciertos artísticos y no a preocuparse, por ejemplo, de dotar de las obras de infraestructura y de saneamiento básico a sus colectividades. Y eso también siempre lo estamos criticando. Walter, muchísimas gracias por atendernos, ¿ah? Muchas gracias, Verónica Alberto. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Que Igualmente. tenga un buen día. Son las 7:26. Ahí estaba el analista económico Walter Spurrier Vaquerizo. Mucha gente se queja a esta hora, Vero, en temas citadinos, en el tema de la ciudad. Ha traído sus consecuencias, lo de la llovizna, Claro. ¿no? El tema de el inicio del año lectivo escolar que tiene su impacto en tránsito y movilidad. Nos enviaban varios videos en torno Ciudad Bonita, Villa Bonita, el sector de Villa Bonita, y que en algunas urbanizaciones las salidas están caóticas, ¿no? Eso es Caóticas. Villa Bonita, ya eso conecta con la Vía Daule, creo. Sí, ¿no? con Vía Así es, Daule. con Vía Entonces, Daule. hay complicaciones, Pero- lo habíamos adelantado. Y quería justamente, rápidamente, antes de irnos al corte, decirles que ayer, cuando hacía el recorrido el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acá en la Avenida de las Américas, justamente él expresaba, ¿no?, que este proyecto del primer paso elevado vehicular de 4 carriles está avanzando ya hacia su fase final, esto en la Avenida de las Américas, ¿no? Y que va a ser pues una obra que va a mejorar significativamente el tema de la movilidad en nuestra ciudad. Habida cuenta de lo que siempre decimos, esa avenida lleva al aeropuerto, lleva a la terminal terrestre de pasajeros, la principal, la Jaime Roldós Aguilera, y lleva también a la principal estación del sistema Metrovía. Entonces imagínense, y también sirve para que la gente salga desde las ciudadelas y urbanizaciones del norte, ¿no? Pero eso ha avanzado mucho y rápido, 45%. Vamos a ver definitivamente pues si las condiciones también nos ayudan y bueno, y el trabajo constante que lo realiza el municipio de Guayaquil. Simplemente decirles que se visualiza alta demanda vehicular, ya saben en dónde, en el viaducto Flavio Alfaro, sentido hacia la Vía Daule, por eso es que te reportan el tema también de Villa Bonita. Sí. También la alta demanda que siempre se puede visualizar en vía a la costa frente a la urbanización Puerto Azul, sentido hacia la avenida del Bombero. Y ya saben, cuando llueve usted debe levantarse un poquito más temprano, porque sí o sí, Todo el se congestionamiento complica. vehicular se va a registrar en nuestras principales vías, ya lo sabemos quienes definitivamente vivimos en Guayaquil y nos damos cuenta de lo que pasa aquí. La actividad económica nos marca algo súper rápido y entonces ustedes saben que tienen que definitivamente madrugar para poder llegar a tiempo. Claro que sí, más que todo ahora, ¿no?, que estamos ya en esta semana crucial por el inicio del año lectivo escolar 2024-2025. Vamos a ir a la pausa publicitaria. Los invitamos a que continúen enganchados a la señal informativa de Radio I99 porque esta emisión matinal del diálogo se proyecta, se prolonga y estará con ustedes hasta las 10 en punto de la mañana. Ya volvemos. Diariamente
Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Cambió la forma de comprar y de vender. Cambió la forma de estudiar. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. En Telconet Latam, acompañamos la transformación digital de tu empresa con soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades y desafíos de tu negocio. El momento es ahora. Telconet Latam. Ahorra tiempo en tus pagos. Mantente siempre al día con tus facturas al registrarte en la opción Débito Automático de Interagua. Puedes hacerlo desde la app Interagua, ingresando a la suite virtual en www.interagua.com.es, llamando al call center 134 o en nuestras agencias de atención al cliente, Centro, Mall El Fortín o Policentro. Podrás participar por tarjetas de regalo, parlantes, un iPhone 15 y un PlayStation 5. Recuerda, ahorra tiempo en tus pagos con la opción Débito Automático de Interagua. Participan solo nuevos usuarios registrados desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2024. Aplica solo para usuarios residenciales. Con Sambot, el nuevo asistente virtual de la Alcaldía de San Borondón, ahora todo es más fácil y rápido. Podrás realizar trámites como pagos de impuestos prediales, consultas de propiedades, pago de liquidación de registro de la propiedad, entre otros. Chatea con Sambot vía WhatsApp al número 099-075-1006 y conoce los servicios municipales que tenemos para ti. Alcaldía de San Borondón. El mejor internet lo tienes ya con CNT fibra óptica. Navegarás sin parar. Tómate ahora y recibirás el 25% de descuento. El 25% de descuento. Contrátalo ya. Cero costo de instalación. Cero costo de instalación. Para navegar, para chatear, para compartir, para estudiar. Go, 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 go. CNT, go, 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 go. CNT, go. Internet con más velocidad. CNT te da más. Fibra óptica para navegar. Go. Te da más. 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 Con Banco Guayaquil, ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función Meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo de ahorro y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil, primero tú. Llena de colores tu vida con Pinturas Unidas. Garantiza la plata invertida con Pinturas Unidas. Esmalte Supremo es una pintura de alta calidad con gran brillo y duración. Es perfecta para cualquier ambiente en el que se busque una adecuada protección contra la suciedad y corrosión en distintos sustratos. Pueden tintarse en el color que prefiera y darles una nueva imagen a sus ambientes. Tener un producto para cada una de tus necesidades pinta bien. Pinturas Unidas, tus colores por más tiempo. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. Siete y 33 de la mañana de este jueves 9 de mayo del 2024 del año del Señor. Estamos aquí ya en el segundo tramo de nuestro programa Diálogo de la Mañana y me da el gusto de saludar a mi compañero de todos los martes y jueves,
Bolito, San Martín. ¿Cómo estás, mi querido Ramiro? Y de igual manera, buenos días a toda nuestra audiencia. En verdad, es un gusto, es un placer estar siempre en esta cabina y rodeado de muy buenos amigos. No se ponga molesto. Hermano, como dice el director Eduardo Mendoza Paladines. ¿Pero bien, no dices en serio? En este jueves 9 de mayo, mi querido Ramiro, no sé si te percataste de esta lluvia en madrugada en la ciudad de Guayaquil. Entiendo que ha llovido en la ciudad de Guayaquil, pero no se reporta tampoco que se lo haya hecho o se haya registrado en intensidad. En todo caso, ya camino acá a la radio, prácticamente ya no había ni pertinaz ni nada por el estilo. Pero en todo caso... Yo salí con garúa por un caso de la zona saliste con garúa, ok. Seibo, Santa Cecilia, Las Cumbres, todo estaba por ahí lloviznando. Parece que ha sido en la madrugada también que ha caído un poco de llovizna. Se hace raro para este mes de mayo, ¿no? Y sobre todo con el inicio de clases, que lo que uno espera siempre es que para esta época ya las lluvias hayan cesado. No te lo puedo creer. No, todavía nos acompaña un poco de el ambiente de invierno. De invierno, sí. Y que acoge también un poco de frescura. Sí. Porque estaban amaneciendo y los días estaban muy calientes, muy calientes. Buena observación. Así ahí están, vean, están conversando estas niñas ahí, se les escucha todo por acá. Eriquita y Natalie. Ahí está. Ya mi amor. Shakira con ese peinado, ¿se da cuenta? Shakira, sí. Sí, Shakira. Es nuestra Shakira ahorita, Natalie, está bien. Con flanks. Con flanks. Ahí está. Sí. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias. Y decimos, atención padres y niños aventureros, y Bolo también. Claro. Safari Bike es el nuevo parque de bicicletas del Malecón 2000 diseñado con rampas de baja dificultad. Especialmente para niños de 3 a 12 años, para que lleve a sus entrenaditos, Bolo. Muy bien. Trae tu bici y pedalea de manera segura, totalmente gratis en Safari Bike del Malecón 2000, arriba del Safari Extreme, donde va a ver a Lord Maquilón y Monsieur Palomeque, ambos ciclistas del Malecón. Y el centro de atracción, Ramiro. También. Del Malecón. Siga. Y hoy es jueves de ames dobles en bares, por eso uso mi American Express de Banco Guayaquil para disfrutar de promociones exclusivas en Luca Acorde, Casa Cabana, Ceja Fredo, Lolescay y muchos bares más. Disfruta el doble de lo que más te gusta con Amex Dobles y conoce más promociones en restaurantes, cafeterías y bares toda la semana en bancoguayaquil.com. Barra inclinada promociones, barra inclinada dobles. 099-268-5224 es el WhatsApp del Banker Club del Ecuador. Agasaje a su madrecita y llévela al buffet dominical que por el conmemorarse el Día Universal de las Madres se celebrará de todo, con todos bombos y platillos ahí en el Banker Club del Ecuador. 099-268-5224. Lo más importante, Bolo. No necesitas ser socio. Así es, 099-268-5224, WhatsApp del Bankers Club.